La imagen de San Martín está presente en todo el Perú y en muchas partes del mundo. Esto es el resultado de la profunda devoción de las comunidades católicas por el Santo Moreno. Se expresa una unión de todo en la fe de un santo, se expresa la unión de todas las razas. Esta es la primera visión que atrajo a miles de personas. Y allá en Irlanda, donde hay tantos, todos son blancos, Martín es el primer santo, el santo más invocado. Y en Roma es el patrón de los peluqueros de Italia, el patrón oficial de los peluqueros. Y así muchos otros patronazgos que nos expresan esa primera, el primer gran mensaje de Martín de Porres, el de la unión de las razas en Jesús. Como dijimos antes, Martín esporádicamente salía del convento y del centro de Lima. Cuando lo hacía, era para sembrar plantas curativas y para atender a los negros e indios que vivían en las afueras de la ciudad de los Reyes. Los lugares que visitó fueron Amancaes, en el actual distrito del Rímac, la hacienda dominica de Limatambo y las pescaderías de Surco. Su llegada a estos lugares era celebrada con algarabía, pues su presencia era sinónimo de ayuda y buen trato. Estoy en el cruce de las avenidas Vía Expresa y Javier Prado. Durante la época del virreinato, este lugar era conocido como la Hacienda Dominica de Limatambo. De hecho, el edificio, que seguramente muchos de ustedes conocen, que está detrás de mí de color amarillo, se llama Limatambo por ese motivo. En estas tierras funcionaba el Hospital de Indios y hasta aquí llegaba San Martín de Porras para atender a los enfermos y eventualmente curar algún que otro animalito que lograba colar en el hospital. Obviamente no queda ninguna de las construcciones coloniales de la época. A fines del siglo XIX la familia Brescia compró la hacienda y la fue modernizando paulatinamente. Parece mentira que hace 4 siglos peregrinara por esta zona tan conocida y tan transitada nuestro querido San Martín de Porras. Ahí va Martín y su mula, ahí va Martín y su mula, allí se van calle arriba, los dos Martín y la mula. En el olivar de San Isidro, Fray Martín también dejó su huella. Se cuenta que cuando andaba peregrinando hacia la hacienda de Limatambo, sembró en este lugar olivos. La idea era vender el aceite a bajo precio en la ciudad de Lima y así obtener ganancias que luego usaría en sus obras de caridad. Durante semanas, junto a algunos peones, Fray Martín trabajó duro y parejo hasta conseguir un olivar. De hecho, la tradición dice que uno de los olivos que él plantó aún sobrevive y se le conoce como el olivo de la felicidad, visitado por muchos recién casados. En Lima, además de las estatuas de San Martín dentro de las iglesias, existen 2 elaboradas en granito. Una, autoría de Vaca Rossi, ubicada en el patio del convento de Santa Rosa, frente a la casa natal de San Martín. Y la otra, en un parque sanisidrino, obra de Isabel Benavides.
Este parque, en San Isidro, recuerda la labor misionera de San Martín en las afueras de la Ciudad de los Reyes. Esa escultura de granito fue realizada en los años 60 por Isabel Benavides y estaba a ras del suelo. Con el paso de los años la elevaron, la pintaron y le colocaron la famosa escobita de San Martín. Aún así, sigue siendo una de las esculturas más representativas del Santo Moreno. Y en Inglaterra hay una escultura en granito hecha por la misma señora. En el convento de Santo Domingo era común escuchar que el hermano Martín poseía dones brindados por Dios, como los de la sutileza, la agilidad, la bilocación y la invisibilidad, entre otros. Que San Martín es uno de los santos de la Iglesia más espectaculares, porque tiene el don de sutileza que no lo he leído en casi ningún santo. Eso de que podía traspasar las paredes, estando las puertas y las ventanas cerradas del noviciado. Él, como era el enfermero de los novicios que estaban enfermos, entraba estando todas las puertas cerradas. La gente se quedaba asustada, así como asombrada. Eso se llama sutileza, el don de agilidad, de poder ir de un lugar a otro en un instante. El don de bilocación, el don de profecía, conocimiento sobrenatural, el don de la invisibilidad, que a veces cuando comulgaba se ocultaba en un rincón y nadie lo veía, lo buscaba, nadie lo veía, porque estaba totalmente estático, en éxtasis con el Señor. Muchas personas fueron testigos de hechos sobrenaturales protagonizados por Fray Martín. Uno de estos fue el milagro de la levitación. Se dice que fue varias veces visto elevándose mientras rezaba frente a una cruz colgada de una de las paredes del convento de Santo Domingo. Este grabado recrea esa acción extraordinaria. Fue obra del artista italiano Francesco Barbazza y la realizó en 1837, el mismo año de la beatificación del llamado Fray Escoba. El grabado original es mucho más pequeño, sin embargo, la imagen ha sido ampliada para esta exposición de la Santidad en Lima, que se presenta en la Biblioteca Nacional del Perú. Y de ahí estos maravillosos grabados del siglo XVIII que lo representan a él levitando, ¿no?, en la iglesia de Santo Domingo, ¿no?, y conversando con Jesucristo crucificado en la cruz, ¿no?, que es una de las características de los santos del virreinato, en donde ellos saltan de la imagen real a la realidad de la visión. Una es que él se elevaba en raptos frente al crucifijo que está en la sala capitular del convento de Santo Domingo. Y él era muy místico, ¿no? Entonces, cuando estaba en raptos, estaba en comunicación, en unión directa con Cristo. Y por lo tanto, en ese estado, lograba subir por los aires, y el Cristo crucificado lo abrazaba, le extendía el brazo y lo acogía. Otro don atribuido a San Martín fue la bilocación, es decir, la capacidad de hallarse al mismo tiempo en dos lugares distintos. Muchas personas lo vieron haciendo el bien en diversas partes del mundo, como en África y Asia a la vez, por ejemplo. Lo curioso
es que Martín nunca viajó a ninguno de esos lugares. Que hoy en día es muy limeño, es muy querido aquí, y además su cuerpo está aquí, su casa está aquí, pero es un santo absolutamente universal y uno lo encuentra en Europa, en todas partes de América, en Asia, en África también, donde los dominicos han ido, ahí lo llevan y hay devotos. También dicen que había estado en Algeria, en Berberia, ayudando a los cautivos cristianos que estaban en esa época en manos de los musulmanes. A partir de los 40 años, Martín comienza a enfermarse frecuentemente, en su mayoría de veces de cuartana, teniendo fiebres intermitentes que se repetían cada 4 días. La vida de penitencia, de ayuno, de trabajo incansable afectó su salud. Sus rodillas eran extremadamente callosas por los rezos prolongados, pero su fe y fuerza de voluntad se mantuvieron inquebrantables. Inclusive cuando, según una versión, se le presentó el mismísimo diablo. Resulta que cuentan algunos testigos que lo escucharon a él, que había unas escaleras donde con frecuencia la gente se caía. Entonces decían, ¿qué tiene mal suerte esta escalera? ¿Qué pasa aquí? Y un día, bajando San Martín por esas escaleras, vio al diablo que estaba acurrucado ahí en un rincón. Y entonces él dijo, ¿qué haces aquí? ¡Fuera de aquí! Lo echó a patadas. Entonces él agarró un carbón que tenía y puso una cruz allá en la pared para que no apareciera más. Al acercarse sus últimos años de vida, su fama de hombre santo y sabio era grande. Su ejemplar comportamiento había neutralizado el prejuicio que se tenía hacia las personas de origen mulato.